Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de los Desayunos AIME, en esta ocasión dedicado a la gestión industrial eficiente. Vamos a contar con dos ponentes de verdadero lujo, un privilegio para nosotros contar con ellos. Nos acompaña Agustín Lizasoaín, que es ingeniero industrial y director de la zona norte de Zadecom, una ingeniería especializada en mejorar la productividad y la competitividad de las empresas industriales. Con más de 15 años de experiencia, Agustín ha liderado proyectos en sectores como la automoción, la aeronáutica, la alimentación y el retail, ayudando a compañías de diferentes países a optimizar procesos, rediseñar sus fábricas y formar a sus equipos en metodologías Lean Manufacturing y en estudios de métodos y tiempos. Su enfoque combina la rigurosidad técnica con una visión humana de la gestión. Su objetivo es lograr que las compañías, que las empresas sean más eficientes sin olvidarnos de la condición humana, ¿no? Imparte también formaciones y diferentes conferencias sobre liderazgo, productividad, mejora, siempre con el propósito de elevar la competitividad de nuestro entorno. Y también nos acompaña nuestro compañero, nuestro socio Ignacio Altuve. También es ingeniero industrial con más de 20 años de experiencia liderando con éxito unidades de negocio en sectores como la automoción, la electrónica, el software, agua, fabricación de bienes de equipo. Actualmente es interim manager y está especializado en productividad industrial, un ámbito en el que se mantiene fiel a los métodos y resultados tangibles sin caer en las modas, ¿no? Con una profunda comprensión del panorama de la industria 4.0, su interés es optimizar el rendimiento de las fábricas aplicando la ciencia de la productividad, donde la tecnología es un apoyo, nunca un fin en sí misma. Ha colaborado con empresas de primer nivel como director de planta y en procesos de transformación industrial. Sin más, le voy a ceder la palabra a Agustín Lezasoaín, que va a comenzar con su presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Bueno, arranco. Tenemos muy poquito tiempo y la idea es transmitiros en 35, 40 minutos cómo trabajar el diagnóstico inicial dentro de un proyecto de mejora de la competitividad industrial. ¿Vale? Al final, luego hablará Nacho, presentará su perspectiva y al final haremos ronda de preguntas y tendremos un ratito para comentarios, ¿vale? Si queréis ir dejándolos, pues bienvenidos serán. Bueno, empiezo a compartir, Juan Antonio, me decís si lo veis, porfa. Perfecto. Sí, bueno, vamos a ver. Bueno, la estructuración es la siguiente. Voy a hacer una pequeña introducción. Hablaré de la estrategia industrial, luego de la teoría de la medición del despilfarro. Finalmente, haré un esquema de cómo nosotros observamos el ciclo de gestión de la producción futuro, presente, pasado y paso testigo a Nacho. Vamos a empezar con un ejemplo. Imaginaos que dirigís una empresa industrial. Espera que no os veo. Digo poner el zoom para poder veros. Vale. Imaginaos que dirigís una fábrica y que esta fábrica fabrica cocinas o lo que sea. Imaginaos una fábrica de cocinas. Y os contratan lo mismo que nos piden a nosotros. ¿Y qué es lo que quieren? La propiedad. Necesita mejorar la competitividad de esa industria, la cuenta de resultados. Entonces, estas personas que nos llaman, directores de planta, gerentes, tienen los dilemas que os planteo aquí. Piensan, ¿dónde pongo el foco? ¿Cuál es el camino a seguir? Dice, ¿implanto Industria 4.0? Porque por donde miro en LinkedIn aparece Industria 4.0, entonces igual si implanto esto, tengo una fábrica más competitiva y mi cuenta de resultados mejoran. Pongo en marcha un proyecto de Lean Manufacturing porque
lo hacen los japoneses, los americanos le pusieron el nombre de Lean Manufacturing y hay que hacer esto y con esto voy a ser más competitivo. Y contrato una consultora, como Sadecon. Me centro en mejorar las compras. Nosotros estamos en Bilbao, aquí hay mucha industria del metal dentro del full factory cost de una empresa del sector metal, el 50, 60, 65% del full factory cost es la compra de acero inoxidable, por ejemplo. Entonces, dicen, me centro en esto y con esto mejoro la cuenta de resultados. Esto lo escucho mucho hace ya casi 20 años. No somos productivos porque el ERP que tenemos está obsoleto, o es antiguo, o está viejo, y porque el ERP está obsoleto, entonces no soy productivo o competitivo, o mi cuenta de resultados va mal. Entonces llamo a un partner, me dicen que me van a cobrar 50.000 euros después de 2 años de hacer el cambio y gastarme 250.000 euros. No entiendo por qué estoy metido en este lío. Compro una máquina más potente, me gasto 700.000 euros en comprar un corte láser nuevo y así la puedo tocar, la puedo ver, creo que tengo un activo ahí que trabaja 2 horas al día. Implanto la mejora continua para motivar al equipo. Este es uno de los que más me gusta. Es que la gente está desmotivada, entonces voy a contratar una consultora, implantar un sistema de mejora continua y todo el mundo va a venir a trabajar más motivado, van a estar más contentos y vamos a crear equipo y alinear las fuerzas. Yo creo que no. Si haces eso, vas a perder tres cosas. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero y lo peor de todo es que vas a perder la confianza de tu equipo. Entonces, ¿qué hago? Si nada de esto es lo que tengo que hacer cuando cojo una fábrica, ¿qué hago? Pues lo que hay que hacer primero es diagnosticar la estrategia de la empresa y luego la productividad. Decía Peter Drucker, no hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería de haberse hecho en absoluto. Y decía Osterwalder, la empresa invencible explora el futuro mientras sobresale en explotar el presente. Crear una cultura donde la innovación y la ejecución viven en armonía bajo el mismo techo es algo complejo, pero es algo necesario. Entonces, hay que diagnosticar la estrategia primero y después diagnosticar la productividad. No tiene sentido hacer más productivo algo que no debería ser, como dice Peter Drucker. Como tenemos poco tiempo, me voy a saltar todo la parte de estrategia y me voy a ir solo a un punto, ¿vale? Es el gráfico de curva de ballena o el diagrama de curva de ballena, que no sé si lo conocéis, ya me lo diréis después, cuando estemos en la mesa redonda. El gráfico de curva de ballena lo que recoge es, a ver cómo lo explico, no sé si, espero que veáis mi puntero por aquí. Lo que hace es poner eh, en este caso son unas 350 referencias, del 1 al 350, son las 350 referencias que esta fábrica vendió el año pasado y las ordena desde la referencia que más beneficios me dio a la que menos beneficios me dio y luego las acumula. Entonces, imaginaos que en la referencia 1 ganamos 20.000 euros, con la segunda ganamos 18, con la tercera 15, con la cuarta 10. Y así con cada referencia he ganado menos, 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 hasta que no he ganado nada y he empezado a perder. Si eso lo acumulo, ¿qué es lo que veo? Que con más o menos el 10% de las referencias iba ganando 150.000 euros, alrededor de 150.000 euros. O sea, a partir de ahí, con todas las referencias que vendí, perdí dinero, perdí dinero, perdí dinero, perdí dinero, llegué al break-even y después, en este caso, esta sección de esta fábrica perdió 70.000 euros. ¿Vale? Y ese es un dato que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe si ganó o perdió. Lo que no todos saben es con qué referencias ganaron y con qué referencias perdieron. Ni cuánto ganaron ni cuánto perdieron, porque habitualmente los costos no están bien calculados. ¿Vale? Entonces, para nosotros, ahora igual os puse un ejemplo aquí.
Vale, a ver, os voy a plantear este ejemplo acá. Vuelvo aquí. Eh, Nosotros trabajamos con una empresa de automoción. Yo trabajo con ellos aquí en el norte, trabajamos en el norte de Europa, trabajamos en México, trabajamos en Turquía. Hacen lo mismo, sus fábricas. Y este grupo empresarial tiene una fábrica en Suiza. Y en Suiza, fui a Suiza a tratar de hacer lo mismo que hicimos en el resto de las fábricas, que es implantar lo que viene después, el diagnóstico de la productividad y poner las píldoras para hacer más productiva esa fábrica. Pero lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar la estrategia. Y en esa fábrica, lo que me encuentro, la primera semana de diagnóstico de estrategia, eso fue hace unas semanas, es que tienen 6 familias de productos. Y si vamos de una punta a la otra, en una de esas familias es hacer los carritos de acero inoxidable de un catálogo muy conocido. Carritos en serie, haciendo muchos al año. Y en el otro extremo, la sexta familia, digamos, hacen cocinas para jets privados, para jets de lujo. Entonces, en la fábrica tenemos unas 30 personas trabajando en los carritos del catálogo y otras 30 personas también trabajando en estas cocinas de jets de lujo. Luego, si analizamos la curva de ballena, lo que encontramos es que en las cocinas de jets de lujo, esta es una fábrica que factura unos 20 millones al año. Los jets de lujo es esta familia de aquí, donde íbamos ganando unos cerca de 3 millones de euros solo con esos cocinas de jets de lujo, ¿vale? Y a partir de ahí, con el resto de las 5 familias, y en este punto están los carritos de este catálogo, pues perdimos dinero con todos. ¿Qué le pasaba a esta fábrica? Normalmente cuando nos llaman es porque la cosa no va bien. Lo que le pasaba a esta fábrica era que había perdido 500.000 euros. Había perdido 500.000 euros, pero había ido ganando 3 millones con el, no sé, 20-30% de las referencias vendidas. Entonces, ¿qué hacemos? Diagnosticamos la productividad y ponemos a hacer más productivas a la gente de carritos. Después me diréis vosotros si esto lo veis reflejado en algún sitio. Pero solemos tener la tendencia a... Aquí había 6 team leaders. Al team leader de las cocinas de jets privados le ponían la alfombra roja. Las 30 personas que estaban fabricando cocinas de jets privados estaban más tiempo tomando café que fabricando. Muy relajados, muy tranquilos. La cuenta de resultados era extraordinaria de su sección. La gente de los carritos, ese team leader estaba agobiadísimo. Lo apretaban, la gente no podía parar. Tenían un muy buen método, una muy alta productividad, una muy alta eficiencia. Productividad y rentabilidad no tienen nada que ver. En este caso eran muy poco productivas las cocinas de jets, pero eran muy rentables y eran muy productivos los de los carritos y no eran rentables, perdían dinero. Entonces, lo primero es el diagnóstico de la estrategia. ¿Qué hacemos? Por suerte, esta es una multinacional, tiene fábricas por todos lados y lo suyo era sacar de ahí los carritos. Nos los llevamos a otro lado, nos los llevamos a Turquía, donde sea, y luego los despachamos a Suiza. En Suiza le ponemos Made in Switzerland, que es lo que vende, y ya está. Y los despachamos. Pero no podemos intentar hacer más productivo eso porque no tiene sentido, ¿vale? Y lo curioso, de esto muy curioso, es que cada cocina para jet, la más barata se vende a 250.000 euros y están rechazando un montón de pedidos. Hay un mercado enorme de cocinas para jets que le dicen que no porque no tienen capacidad para hacerlo. Bueno, pues estrategia en este caso, ¿qué es? Yo no puedo dejar de hacer todo esto, lo de la derecha, aquello con lo que pierdo dinero, porque si lo dejo de hacer, dejo de cubrir costos estructurales. Lo que no debería hacer es vender a pérdida. Pero lo bonito y donde normalmente, en este caso seguro, pero en la mayoría de los casos sucede, es que el mercado te está diciendo que eres muy bueno haciendo cocinas para jets.
¿qué tenemos que hacer? Potenciar este mercado. Tenemos que vender 5 veces más, 2 veces más, 3 veces más. Aquí está la salvación de esta empresa. No en hacer más productivo el resto de familias. Espera, vuelvo para acá. Bueno, entonces, diagnóstico de dos cosas, de la estrategia y la productividad. De la estrategia me he saltado muchas partes, pero me he ido a lo que considero más importante, que es esto. Un proyecto de estrategia, como dice Michael Porter, al 95% es analizar bien los costos. Los precios ya los tenemos. Además los pone el mercado. Tengo que tener bien los costos. ¿Tienen las empresas bien calculados sus costos? No, no los tienen bien calculados. ¿Y por qué no los tienen bien calculados? Porque históricamente los costos directos y variables representaban el 90% del costo. Había un dueño, alguien que le ayudaba, incluso el dueño era operario y el resto era gente de valor añadido. Peter Drucker dijo en el 89, en la era de la información, las empresas van a tender a reducir los escalones intermedios, pero no pasó así. Lo que pasó es que ahora necesitamos a alguien de PRL, 2 personas en calidad, empezamos a llenar la fábrica de costos indirectos. Y esos costos indirectos no están distribuidos correctamente entre cada uno de los productos que fabricamos y comercializamos. Si distribuimos adecuadamente ese costo estructural de la empresa, podemos calcular correctamente el costo de cada producto y podemos calcular la curva de ballena. Si tenemos un 35-40% de costos estructurales y al costo directo y variable le calzamos ese 40%, el costo está muy mal calculado. Porque lo que estamos haciendo es subvencionar los productos C, esto, la porquería, lo estamos subvencionando con los productos A. Bueno, paso a este tema. Suponemos que tenemos ya esta parte hecha. Hemos diagnosticado la fábrica. La estrategia es, ya sabemos por dónde tirar. Vamos ahora a analizar la productividad. Segundo punto. Nosotros lo hacemos mediante la teoría de la medición del despilfarro. Y vamos a poner como ejemplo que fabrico cocinas. Entonces, a mí me llaman y me dicen, Agustín, nosotros no tenemos comerciales. Normalmente nos llaman por contactos. Me han hablado de vosotros, venir a la fábrica que tengo un problema. Entonces voy a la fábrica y empiezo a caminar la fábrica con quien me haya llamado. Y veo, por ejemplo, que en esa fábrica hay 10 personas en una sección, que es la sección a la que nos llaman. Y decimos, fabricamos cocinas y tenemos que mejorar la cuenta de resultados. Vale, y la productividad en este caso. Digo, ¿cuántas personas hay? Hay 10 personas, ¿vale? 10 personas equivalen a 80 horas de presencia de mano de obra directa diaria. Digo, de estas 80 horas de presencia vinieron todos ayer. Y revisan las partes y dice, sí, ayer estuvieron los 10. Perfecto. Digo, ¿con qué eficiencia trabajaste ayer fabricando cocinas? No, ahora no me podéis responder, pero la respuesta habitual, ¿cuál creéis que es? Me dicen, la eficiencia fue de tanto. No. Me dicen, tampoco, no lo saben, pero no me lo dicen. Me dicen, Agustín, a ver, tenemos implantado Kaizen, tenemos mejora continua, tenemos un proyecto de Lean, tenemos Industria 4.0. Le digo, vale, de puta madre, perdón. Muy bien, le digo, fenomenal. ¿Cuál fue la eficiencia con la que trabajasteis? Ayer. ¿Cuál fue la eficiencia de la última semana? ¿Cuál fue la eficiencia del mes? Me dicen, Agustín, tenemos el OEE. Y le digo, bueno, mira, el OEE es un indicador que tiene 3 características extraordinarias, y es que es injusto, el OE es injusto, es incoherente y además es perjudicial para la fábrica. Tiene esas 3 grandes características. Tengo un vídeo en YouTube luego donde lo explico si lo queréis mirar. ¿Cuál fue la eficiencia con la que trabajasteis ayer? Y me dicen, Agustín, tenemos un montón de reuniones, papelitos, burocracia, pero no conocemos la eficiencia. Digo, vale, ok. Entonces hemos hecho todo al revés. Hemos implantado un montón de porquerías y de burocracia en la fábrica, la hemos llenado de horas de consultoría, la hemos
hemos perdigonado la productividad y hemos perdido la confianza de los trabajadores, los operarios, que son los que sufren todas las porquerías de la mala gestión de la empresa. Y además les hemos quitado un 30-40% de tiempo de presencia en fábrica con reuniones que no valen para nada. Digo, ¿cuánto tiempo lleva hacer una cocina en hoja de ruta? Entre que corto el formato de la bobina, la pliego, la sueldo, la pinto, la monto, y el responsable de la fábrica me dice, Agustín, entre 55 y 65 minutos lleva una cocina en hoja de ruta. Digo, vale, perfecto. ¿Cuántas cocinas fabricamos ayer? Si más o menos son 60 minutos por cocina, vamos a hacer un cálculo rápido. Y me dicen, ayer fabricamos 60 cocinas. Vale, entonces vamos a suponer que ayer fabricamos 60 horas estándar. ¿Qué son el 25% del tiempo que falta o las 20 horas que faltan? Lo que falta es despilfarre. Los japoneses le llaman muda, los americanos le llaman waste, los guays le llaman mejora disponible, pero eso nos jode, a nosotros no nos gusta, le llamamos despilfarro. El despilfarro, ¿por qué se produce en la fábrica? ¿Por qué esa fábrica tiene despilfarro? Tiene por dos motivos. Una son por causas ajenas al trabajador, que son falta de material. Estoy montando la cocina, voy a montar la cocina 18 y me falta un potenciómetro. Tengo que llamar al de logística. Pues eso no forma parte del tiempo estándar ni de su método. He incurrido en despilfarro por incidencia. Se me avería la máquina, tengo que llamar a mantenimiento. Incidencia. Desequilibrio entre carga y capacidad. Una persona termina antes porque no tenía contenido y se pone a ayudar a otra. No hacen el doble entre dos. No es parte del estándar. Despilfarro. ¿Vale? Todo este tipo de cosas que suceden, calidad del material entrante, son incidencias que lo que hacen es que el tiempo se dilate, ¿vale? Y no forma parte del estándar. Y lo otro, la otra parte es, imaginaos que yo tengo un trabajador buenísimo que tiene que abrir esta ventana que está aquí. Y en vez de abrir la ventana directamente, da 4 vueltas a la mesa, sube, baja y abre la ventana. Aunque sea Usain Bolt y vaya rapidísimo y parezca que está súper implicado y esté sudado, que le suele gustar a muchos que estén así la gente estresada, pues en realidad va a demorar más de lo que debería haber demorado. Y ese tiempo que demoró de más se llama bajo desempeño. El bajo desempeño se suele dar porque el método no se sigue. Y para terminar el diagnóstico de la productividad de la fábrica de cocinas tenemos que ver un tercer punto, que es el potencial de mejora del método. Imaginaos que el método que estamos observando de cómo se monta, se hace una parte, se hace otra, y vemos que podemos pasar de fabricación en masa a One Piece Flow, que podemos hacer que la gente use una sola mano, podemos hacer que usen las dos, acercarle las cosas, que estén dentro del centro de gravedad del cuerpo y a menos de 80 centímetros. Hay un montón de tips de método que hacen que ese método mejore mucho. Pues ese es el potencial de mejora de método. Entonces tenemos, dentro de este diagnóstico médico clínico que le hacemos a la fábrica, tenemos 3 puntos que atacar. Podemos ver si tiene mucho rojo, si tiene mucho amarillo o si tiene mucho azul clarito, ¿no? Dependiendo de dónde esté, será donde ataquemos, ¿vale? El tiempo está pasando muy rápido. Vale. Os voy a poner ejemplos de diferentes sectores. Yo llegué hace 20 años de Argentina y quería trabajar en... En Argentina ya no quedan fábricas ni de papelitos, entonces aquí hay fábricas de todo. Especialmente hay 3 sectores. Está el sector de aeronáutica, el sector alimentación y el sector automoción. Son 3 sectores muy potentes en España. Y de estos 3 sectores, lo que me di cuenta es que el grado de despilfarro que tiene una industria está mucho más vinculado al sector en el que se encuentra que a lo buenos o malos que sean sus gestores, ¿vale? Y bueno, lástima que no me podéis decir cuál creéis que es cada uno de ellos,
pero porque aquí hay tres torres, las tres torres de la izquierda representan el despilfarro medio de cada uno de estos sectores. ¿Vale? Haced vuestras cábalas, a ver si después me decís si estabais bien orientados. El de la izquierda quiere decir que por cada 100% del tiempo estándar, que cada 100 horas estándar de método y tiempo estándar que tienen, ocupan 110 horas, es decir, tienen un 10% de despilfarro, y esto es automoción. ¿Por qué no me hace caso esto? Ahora, el siguiente sector, que es para mí el más productivo, con muchísima diferencia, además con mucha diferencia respecto a los demás. Los trabajadores trabajan a un desempeño 133, es decir, trabajan en actividad 133 dentro de la escala centesimal u 80 dentro de la escala Bedox, en sistemas de incentivos que incentivan el desempeño, que es lo mismo que trabajar con el 75% del tiempo estándar, y a la vez tienen muy, muy, muy poco despilfarro por incidencias porque el sector no se los permite. En los márgenes son muy pequeños esa alimentación. La alimentación es el sector más productivo, y luego tenemos aeronáutica, y luego tenemos los que estamos aquí reunidos, trabajadores indirectos. Ahí el despilfarro se dispara hasta las nubes. Puse más del 50%, podría poner 400, y fácil. Porque cuando empiezas a evaluar, vale, lunes 8 de la mañana, empiezas a trabajar, ¿qué haces? Pon a grabar la pantalla. A ver, ¿qué tienes que hacer? Y empiezan a hacer cosas, los trabajadores empezamos a hacer cosas, imprimo esto, lo escaneo, voy para allí. No se ve, el trabajo que no se ve es un trabajo que tiene un potencial de mejora extraordinariamente grande. En cambio, a estos sí les vemos, están tomándose un café o con las manos en los bolsillos. Vale, me voy a saltar todo esto porque hay poco tiempo, me voy a saltar todo esto también. Vale, voy al último punto que quiero tratar ahora. Hemos diagnosticado la estrategia con el gráfico de curva de ballena. Hemos diagnosticado la productividad de una fábrica y detectado si tenemos que mejorar en reducción de incidencias, en mejora del desempeño o en mejora de métodos. Dentro de la parte de mejora de métodos, estoy hablando del método estándar y el tiempo estándar mediante el estudio científico del trabajo, que para nosotros es el corazón de todo. Luego está otro punto a diagnosticar para completar esta radiografía de la empresa, de la fábrica y de su situación, que es el ciclo de gestión de la producción. Yo les pregunto a los trabajadores, siempre les pregunto qué es gestionar. Me dicen organizar, un montón de cosas. Les digo, vale, pensad bien en lo que es gestionar. Para mí, y esto no es una definición de la RAE, es mi definición, gestionar es obtener el máximo rendimiento de las personas. Punto. Porque nosotros gestionamos tres elementos: máquinas, materiales y personas. Si dentro de mi full factory cost lo más importante es el material, porque trabajo con platino, pues la máquina tendrá que generar poco scrap, y para que la máquina genere poco scrap, la persona tendrá que gestionarla adecuadamente, tendrá que trabajarla bien, hacer bien el setup, el mantenimiento, los autocontroles. Entonces, por simplificación de derivadas, siempre gestionar, aunque mi costo máquina sea mucho más caro que el costo hombre, o que mi costo scrap sea mucho más caro que mi costo máquina y costo hombre, gestionar es obtener el máximo rendimiento de las personas. Para eso, analizamos el ciclo de gestión de la producción. Y en cada fábrica observamos los estándares que tiene esa fábrica, el nivel de estándar. Es una fábrica que no tiene estándares, no puedo calcular su eficiencia, eh, y normalmente tiene un margen de mejora brutal del azul clarito que veíamos de métodos y tiempos, ¿vale? En cadenas de retail, que hay muchas personas, o bueno, fábricas de autobús, en todas las fábricas que no tienen estándares, el margen de mejora es mayor al 20% y en algunas mayor al 50%. Solo por establecer un método de trabajo y a ese método hacerle un estudio científico de tiempos, ¿vale? Este es el primer punto. Cuando tengo estándares, tengo que analizar cómo esa fábrica gestiona el futuro, cómo esa fábrica gestiona el presente y cómo gestiona el pasado.
¿Y cómo se gestiona el futuro? El futuro se gestiona en diferentes escalas temporales. Está el plan estratégico, que es cuando la dirección de la fábrica, de la empresa, se va a una casa rural durante un fin de semana y a la semana siguiente vuelven todos motivados y dicen que los próximos años van a quintuplicar la facturación. No se lo cree nadie, ¿vale? Pero bueno, ese es el plan estratégico. Luego está, ya empezamos con cosas más realistas, que es el plan agregado de producción, que las fábricas lo están haciendo ahora mismo, en octubre, noviembre, se suele llamar PG, técnicamente es plan agregado de producción, donde yo analizo qué voy a vender el año que viene, cuánto más voy a vender de esta familia, cuánto menos voy a vender de esta otra, y en base a eso creo mis presupuestos. Y digo, vale, cuánto tengo para invertir en mantenimiento, en esto y lo demás. Bien. Luego viene el plan maestro de producción. Plan maestro de producción es los pedidos que tengo comprometidos con cliente. Comprometido con cliente depende de la fábrica y de la empresa. Nosotros en Sadecon tenemos 3 meses de PMP, Plan Maestro de Producción. A veces tenemos 4,5, 5, a veces tenemos 1,5 y yo estoy nervioso porque tengo trabajo para 1,5 meses para todo el equipo. Pero nadie nos llama para decirnos, Agustín, quiero hacer un proyecto en el 2020, el segundo semestre de 2026. No, necesito que venga mañana. Vale. Luego están las fábricas de aviones, o de trenes, tienen planes maestros igual a 4 o 5 años de pedidos. Y luego está Amazon. ¿Cuál es el plan maestro de Amazon? 6 horas. Entonces, el plan maestro depende del sector en el que se encuentre tu empresa. No depende del tamaño de tu empresa ni nada de eso, ¿vale? Pedidos comprometidos con clientes. Y luego está la planificación de la producción. Y esto es cuando nosotros programamos la producción y decimos, vale, Agustín va a empezar a hacer esto, después esto, hasta llegar a este punto. Hasta llegar a 8 horas de trabajo o 480 minutos. A nivel diagnóstico de la productividad, este punto es clave. Porque hay una ley en organización industrial que para mí es la más importante de todas, que es la primera ley de Parkinson, que dice que toda tarea se expande hasta ocupar el tiempo del que dispone. Ponte a hacer eso. ¿Vale? Me pongo a hacer eso. Igual me puede llevar 4 horas, 5 o 8, si no sé qué voy a hacer después. Entonces es muy importante gestionar el futuro planificando 8 horas de contenido a cada trabajador y a la vez tener siempre plan B de ASAPs. Y aquí, bueno, aquí podemos entrar en aquí hay miles de técnicas para incrementar el desempeño de los trabajadores mediante la gestión del futuro y teniendo tareas independientes separadas, siempre preparadas para que si hay cualquier tipo de incidencia a la mínima, estén inmediatamente haciendo otra tarea de valor añadido. No ordenando, limpiando o haciendo 5 S, ¿vale? Eso no trae dinero a la empresa. Bueno, entonces analizamos el nivel de estándares, analizamos cómo se gestiona el futuro, si se planifica adecuadamente, si se es eficiente en la gestión del futuro, si eliminamos la primera ley de Parkinson. Y, y después, perdonad, que empezó a hablar Alexa, que se ve que pensó que le estaba hablando de ella. Perdón. Vamos a ir entonces a la parte de la gestión del presente. Imaginaos que la producción, tenemos los estándares, hemos planificado, le hemos puesto a cada uno su objetivo diario y su plan B mediante las ASAPs de tareas independientes. ¿Nos exime eso de la necesidad de gestionar el presente? Ahora son las 10:06. Los trabajadores entonces, yo les digo qué hacer y ya está. ¿Es suficiente? ¿O necesito gestionar también en el presente? Y aquí os voy a poner un ejemplo. Soy argentino y de fútbol no tengo ni puñetera idea, pero voy a poner un símil con el fútbol. En el fútbol, el míster de un equipo de fútbol planifica un partido, tiene un estándar de entrenamiento, luego planifica y dice, tú vas a ir a la portería, tú vas a atacar y tú vas a defender. Y luego cuando empieza el partido, como tiene a la gente entrenada y les dijo qué es lo que tienen que hacer, ¿se va a jugar al golf durante 90 minutos? ¿O está ahí?
El míster del equipo de fútbol está ahí. ¿Y qué hace? Supervisa y corrige. Supervisa y corrige. Supervisa y corrige. No hay mejor formación que se pueda impartir, ni mejor formación que se pueda recibir que la supervisión y la corrección orientada a desarrollar a tu equipo, a formarle, a construirle. ¿Vale? Entonces, la gestión del presente es la supervisión y la corrección. ¿Qué pasa? Que estas empresas implantaron Lean, Kaizen y toda esta porquería, tienen a los mandos intermedios llenando un montón de softwares y papelitos porque además no tienen un software, ahora tienen 14 softwares donde poner las cosas y el mando se ha convertido en un burócrata. Y lo que hacía antes, para elevar el rendimiento de su equipo, el míster de un equipo de fútbol no está rellenando partes mientras el equipo juega, está supervisando y corrigiendo. ¿Para qué? Para ganar el partido. Y es curioso cómo en nuestras fábricas este punto se nos ha olvidado. Y entonces el partido no lo ganamos. Tenemos un montón de papelitos y un montón de software. No tenemos ni puñetera idea de lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que la productividad es cada vez menor y el costo por unidad de producto sube. Gestión del pasado. Control de la productividad. La torre de despilfarro. 3 KPIs. La torre de despilfarro que veíamos antes, sumémosle calidad y entregas en plazo. El resto me sobra. ¿Y qué es Kaizen? ¿Kaizen qué es? ¿Qué es la mejora continua? Es muy simple. Es mejorar los estándares que tengo y hacer que se cumplan. Punto pelota. Todos los papelitos y las reuniones me sobran, del primero al último. Quita la burocracia. Céntrate en crear mejores estándares y hacer que se cumplan. Si no se cumplen, saber por qué y poner remedio. Bueno. Y Nacho, he clavado los 40 minutos. Sí, pero bueno, todavía tienes, yo qué sé, 5 minutillos más. Yo, nada, agradecerte la presentación. Ya sabes que, bueno, yo en el pasado me he dejado llevar por la tecnología al aproximarme a la productividad en una planta y a la rentabilidad. Y bueno, pues, a ver, yo creo que no es, tampoco es una cuestión de renunciar a ello, ¿no? Hay soluciones que aportan valor. Tú lo tienes muy claro porque vives todo el día en todos los sitios donde vas, que esto pues en muchos sitios no funciona la tecnología per se, y yo reconozco que hasta que no entendí este modelo, esta aproximación, pues estaba un poco perdido en ese sentido. Yo, como sabes, tengo una empresa que lo que hace es medir las incidencias, o la certeza, el tiempo de las incidencias, los motivos. Creemos que es innovadora y que puede tener sentido, pero ciertamente no lo tiene si antes todos estos conceptos no están muy, muy claros, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo más importante es consolidar estos conceptos. Como interim manager, pues al final, o como gerente de una pyme, yo creo que sí que tenemos que tener cierto conocimiento del sector, de las tecnologías, de lo que nos pueden aportar, pero insisto mucho en esto y además en mi día a día lo intento poner en práctica siempre. Todos estos conceptos que has desarrollado de estrategia competitiva y luego tener una metodología, cómo la estructuráis y poner el foco en el despilfarro. Para mí el valor de los mandos intermedios es fundamental, las rondas de supervisión, en fin, nos tendríamos que extender mucho para desarrollar lo que has planteado. Y bueno, ya digo que como interim manager, ventajas a la hora de aportar esto o de aportar valor a la propiedad de una empresa es que tanto con esto como con la tecnología y en todos los ámbitos del desarrollo de nuestra profesión y lo que podemos aportar, pues es que no tenemos un largo periodo de adaptación. Desde el primer día podemos actuar y generar impacto, y para mí esto que has descrito es una manera que da un ancla y facilita mucho explicar en el día a día de la empresa cómo hay que trabajar y las ventajas que tiene y los porqués. Somos independientes, con lo cual no tenemos vínculos emocionales ni intereses de permanencia en la empresa a largo plazo. Al final tiene que haber resultados. El ser externo nos permite plantear decisiones difíciles o que van fuera de las modas.
pues tú has hablado de algunas en relación al Lean Manufacturing y demás, que lo vives mucho y bueno, pues ser un poco diferentes en ese sentido y tener un criterio propio, pero sobre todo que podemos participar en proyectos donde haga falta tomar decisiones difíciles de transformación, de crecimiento, de crisis o sucesión. Y en el ámbito industrial, pues al final no solo vamos a hacer una gestión puntual o a intentar buscar una mejora en un resultado o una decisión estratégica, sino que al final con estas metodologías o esta forma de entender la productividad y la rentabilidad, pues al final hay un proceso de capacitación donde dejamos equipos formados, con conocimientos claros, con estándares, con una metodología sólida y eso pues, facilita a la empresa que eso se mantenga con el tiempo, ¿no? Y bueno, ya veis que yo no tenía mucho más que decir. Realmente el que tenía mucha más chicha era Agustín y yo creo que aquí lo importante es que, bueno, abramos un turno de preguntas, tenemos algo de margen. Aquí ya manda Juan Antonio y no sé, estamos abiertos a escucharos. Pues como comenta Nacho, quien quiera participar, pues simplemente que abra su micro y pregunte directamente. Bueno, empiezo yo, si queréis, soy Vicente Noverges. Me ha encantado mucho la presentación, Agustín. Volviendo un poco a quizá el primer slide, ¿no? Digamos de que no tenemos que actuar sin un buen diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo con esto, pero muchas veces se puede convertir en un arma de doble filo. Yo he vivido en entornos industriales, en empresas donde muchas veces estamos rodeados de multitud de KPIs, rodeados de pantallas de Power BI, donde nos pasamos con reuniones interminables diagnosticando, analizando y llegamos a la parálisis por el análisis. Entonces es muy importante, yo creo, teniendo en cuenta que es fundamental el diagnóstico, pero ir a lo que realmente aporta valor, que es lo que decía la frase que me ha anotado, ¿verdad? Que decía, Tracker, sí. que decía, no recuerdo Pues quién. nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no se Entonces, debería haber hecho. fundamental el diagnóstico, pero que no nos detenga, que no nos bloquee, ¿no? Que identificar 3, 4 puntos vitales en las áreas, en los procesos clave de la empresa y empezar a actuar, ¿no? ¿Cómo ves este Totalmente, punto de vista? totalmente. De hecho, os puse un ejemplo un poco. Os dije que es una multinacional que yo trabajo en varios países con ella, ¿vale? Tenemos una fábrica aquí en el norte y les gusta el proyecto que hacemos, nos llevan al resto de fábricas. Esta multinacional trabaja para el primer equipo, tiene la IATF y trabaja en lotes de tamaño medio. Hay mucha estrategia, no hay que hacer en esas 4 fábricas que hemos estado a nivel mundial, porque toda la gama de productos que hacen es semejante, ¿vale? A veces no es tan necesaria y a veces lo es. En la otra fábrica que os contaba, sí que tienen 6 familias de producto muy diferenciadas una con la otra. Y en ese caso era fundamental, era clave, era hacer un diagnóstico porque hacer de forma muy productiva los carritos para el catálogo era una locura. O sea, lo que teníamos que hacer era vender más cocinas para Jets. ¿Vale? Luego, en fábricas que hacen lo mismo, cuando hacemos una estrategia, y estoy totalmente de acuerdo, Vicente, que hay que hacerla rápido, pero a veces calcular el coste no es rápido, porque el coste, llegas a la fábrica y no tienes los costes, tienes los costes variables y directos y un 45% de los costos estructurales que están subvencionando y entonces tienes que cribar, ¿vale? Normalmente un punto clave diferencial ahí es el tamaño del lote y el tamaño de pedidos. Si tú vendes 1000 unidades o vendes 2, pues igual tengo que dedicar 1000 euros para vender las 1000 unidades, tengo que cargarle 1 euro a cada una. Y a las otras 2 tengo que cargarle 500 euros a cada una. Ahí es donde el costo estructural se nota si lo distribuyo correctamente y puedo crear una curva de ballena y establecer políticas de venta. ¿Por qué? Porque, a ver, me he dejado muchas cosas.
Pero quizás otra píldora que es importante y que suele doler mucho cuando lo digo en la fábrica y los comerciales me odian, y los de logística y todos estos. Todos me odian. ¿Por qué? Porque les toco a todos. Digo, especialmente el gerente. Digo, has potenciado todas las partes. Le has dicho al de logística que tiene que reducir el inmovilizado. Entonces, en vez de tener 2 millones de euros de bobinas, podemos tener máximo 250.000 euros de bobinas. ¿Qué es lo que va a hacer el de logística? Y lo va a bajar a 200.000 y se va a llevar el premio y ganó el KPI. Y cuando preparo el centro de estampación y no funciona y tengo que cambiar a otra bobina, no tengo. Entonces me he cargado la productividad. Totalmente. Le voy a pedir a producción que tenga un OEE alto. Entonces producción va a fabricar cosas que no necesito para cumplir con el OEE. La optimización de las partes lo que suele hacer es destruir los sistemas. Ujú. Y Entonces es un tenemos problema KPIs directivo de opuestos optimización muchas de veces. partes. Tenemos KPIs opuestos que se Total, pelean. la mayoría lo son. Al Sí. comercial, ¿qué le pedimos? Que suba un 10% los euros de venta. ¿Qué va a hacer el comercial? Va a vender, una mierda va a vender. Unas cagadas, pedidos de mierda, a pérdida y con lotes cada vez más pequeños. Pero va a conseguir su KPI. Lo que nadie más quiere hacer, lo vamos a hacer nosotros, porque hacemos lo que sea por el cliente. ¿Quién va a sufrir? La cuenta de resultados. Entonces, la optimización de las partes suele destruir el sistema. Este es otro punto muy, muy importante, establecer pocos KPIs y que estén vinculados al resultado de la empresa. Todos tenemos que estar vinculados a lo mismo. Si no, lo destruimos al sistema. Muchas gracias. A ti. ¿Quién más se anima a plantear algo? Abro micro, soy Alicia, ya lo siento, pero estoy aquí en un lugar pues no muy presentable. Entrar en una fábrica y la sala es un poco desastre, así que prefiero no abrirla. No me he puesto ni protector de pantalla ni nada. He llegado tarde, ya lo siento, porque quería llegar a la hora, además quería haber hecho la presentación, pero bueno, aquí estoy. He escuchado, yo creo que a partir de -4. Gracias, Agustín, gracias, Nacho, por haberos prestado a hacer este desayuno súper interesante y ligado pues, a todo este aspecto de la eficiencia en las plantas. Yo vengo de haber estado muchos años en aeronáutica y coincido con Agustín que en la torre de la eficiencia o de despilfarro, pues en aeronáutica no tiene nada que ver con automoción, ¿verdad? Y sin entrar en el detalle de cada sector, o sea, me ha resultado muy interesante, coincido contigo en que al final la visión sistémica es súper importante y que los sistemas al final, ¿verdad? Si ponemos indicadores parciales, locales, bueno, pues al final normalmente van uno en contra de otro y acabamos destruyendo el sistema, ¿no? O sea, coincido plenamente y lo he vivido en muchas ocasiones. Pero quería preguntarte, me he quedado con una frase tuya que decías que, bueno, pues que al final para ti la gestión, ¿no? Es incrementar el desempeño, ¿no? De los trabajadores, básicamente, ¿no? O sea, que no, la verdad es que no lo había Obtener el escuchado máximo así, rendimiento ¿no? de ellos. Sí. Obtener el máximo rendimiento o obtener el máximo desempeño de los trabajadores, ¿no? Esta frase, ¿cómo se liga con el momento actual que tenemos, ¿no? A nivel sociedad, personas, las culturas de las empresas? Queremos, bueno, pues ventajas de horarios, ¿no? De tener menos horas semanales o anuales. Queremos, bueno, pues incrementar el bienestar, que no creo que sea contradictorio todo, ¿vale? O que vaya en contra una cosa con otra, pero te lo planteo porque, bueno, como sé que estás en muchas plantas, ¿qué te sugiere todo esto? Haznos algún comentario. Vale, te voy a responder con lo que me encuentro y es algo que me choca. Vale. Estamos en Bilbao. Aquí hay muchas empresas con muchísima riqueza. Gente que teletrabaja 2 días, que entra a la hora que quiere, sale a la hora que quiere. Tienen equipos de bienestar y demás. Y no les gusta hablar de recursos humanos, sino del capital humano. Y están muy metidos con esta nueva onda. Y luego trabajo con empresas más en el sur de España que se dedican a la alimentación, donde hay muchos falsos autónomos, van 700 personas a la fábrica a la mañana y ¿cuántas entran? Pues entran, depende de los pagos que hayan llegado. Si llegaron pagos para 570 personas, pues hay 130 que se quedan fuera y se siguen pagando su autónomo. Me recuerda
a la Gran Depresión del 30 en Estados Unidos, donde la gente iba al puerto y levantaban la mano para que los elijan para entrar, a descargar. Veo esas dos realidades. ¿Dónde crees que veo a la gente más feliz y dónde crees que veo a la gente más triste y que se queja más? Pues probablemente hay más quejas donde mejor se vive, ¿no? Absolutamente. La gente que más se queja, más triste, que están medio muertos solo al entrar y que van así, que además no te respetan tanto ni se aprenden tu nombre ni nada, es en los sitios donde todas estas políticas de bienestar se están intentando poner en marcha y cada vez hay más desmotivación. La motivación es algo que yo soy ingeniero industrial, pero como trabajo tratando de transformar a las empresas, yo me volvía loco porque les desarrollaba un nuevo método. Hacemos todo con cámara de vídeo para decirle, este es el método que tenías antes, este es el método que tienes ahora. Yo empecé trabajando con retail, con las principales empresas de retail. Por ejemplo, a la charcutera le decía, estás haciendo el método A y es mejor el método B. Y la charcutera me decía hace 20 años, chaval, ¿tú cuántos jamones cortaste? Y le digo, ninguno, soy vegetariano. Entonces sabía que tenía que demostrárselo a través de un vídeo. Se lo demuestro. Entonces le digo, María, el método A es este, el método B es este, es más eficiente, es mejor la calidad, es mejor la ergonomía. Y en ese momento, María o Pedro se convencían de que el método B era mejor, ¿no? Y estaban convencidos. Yo volví a los 15 días a la tienda y ¿cómo estaba cortando el jamón, María o Pedro? Con el método A. Porque entender que algo es mejor y querer hacerlo es una condición necesaria para el cambio, pero no es una condición suficiente. Entonces no se hace. Luego, esto lo estoy vinculando con la gestión del presente y ahora con el tema de la motivación. La motivación es autotélica, surge de dentro de uno. Tú puedes tener un mando muy motivado, una persona que está feliz, que transmite energía positiva, pero eso no es condición suficiente para que el resto lo esté. Entonces, desde mi punto de vista, y yo me topo con muchos comités de empresa y tengo que explicarles el nuevo método y y la gente, cuanto más al norte, más miedo le tiene a los comités de empresa. Pero mucho más, ¿eh? Directivos que están acojonados, pero acojonados sudando, y el comité de empresa que les tiene cogidos ya sabéis de dónde. Y hay otros sitios donde es al revés, donde los directivos son unos tiranos y los comités de empresa no existen. Pues en unos sitios me peleo con los directivos y en otros me peleo con los sindicatos. Aquí en el norte, y ahora te respondo, ¿cómo lo trato, Alicia? Pues sí, claro. La semana pasada estuve en una fábrica muy importante de aquí y les digo, llamada a los representantes de los trabajadores. Cuando llegan, digo, ¿para qué estoy aquí? Para mejorar la productividad. Lo que hacemos en 100 horas tenemos que intentar hacerlo en 70. Respetando la ley, respetando la ergonomía, respetando lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y el convenio propio vuestro, a una actividad normal, un desempeño 100 en la actividad centesimal o 60 en B2 y justificado mediante vídeo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me vais a dejar trabajar o no? Hay que decir las cosas como son y hay que decirlas con claridad, hay que decirlas a la cara y no hay que esconderse. Porque cuando hay mucho conflicto es porque hay un fallo tremendo de comunicación, tremendo. No se comunican bien, no son claros las intenciones. ¿Vale? Entonces, no es fácil, pero es la única forma de que una empresa cambie. Gracias, Agustín. Era compartir un poco el momento diferente, ¿no?, que vivimos a nivel social, ¿no? Que evidentemente pues yo estoy aquí en el norte y bueno, pues a mí me gusta gestionar con las personas, me gusta mejorar con las personas. Bueno, creo que si la persona está bien, ¿verdad?, está reconocida, tiene un trabajo en el que se ha definido bien su puesto de trabajo, si tiene un estándar, si, bueno, puede aportar mucho, porque al final está mucho tiempo haciendo su trabajo, ¿verdad? Las 8 horas del día que trabajas en la planta, si estás en una máquina, ¿no?, trabajando en esa máquina con un estándar, pues el que mejor te puede decir a veces, ¿no?, cómo mejorar el estándar es él, ¿no?, porque a veces tiene cosas que sabe que no se hacen bien, etcétera, ¿no? Entonces es unir un poco esos dos elementos, ¿no?,
contrarrestado pues con lo que puede ser, lo que dices tú, nuestras políticas a nivel sindical o este nivel de absentismo que tenemos en el norte, ¿no? Que es brutal, ¿no? A nivel de planta. Esto es bueno. Pues es un poco, me has contestado, ver un poco cómo lo trabajas, cómo lo vives y bueno, evidentemente... Alicia, tú mismo lo estás diciendo. Aquí es donde más políticas de ese estilo hay, es donde más gente falta el trabajo. Así es, no, es un indicador, ¿eh? Y no lo digo yo, ¿verdad? Totalmente. Es un indicador que está Para mí ahí es un encima de enfoque la mesa, absolutamente equivocado el encima que de se la está mesa. siguiendo, que nos está haciendo mermar la productividad de la industria, y la merma en la productividad de la industria va a reducir la calidad de vida de nuestro entorno. Bueno, interesante. No quiero copar más tiempo, que seguro que hay más preguntas. Gracias, Alicia. Pues venga, adelante, nos anima. Yo os recomiendo que veáis los vídeos de Zadecon en YouTube y los programas formativos que tienen en su Instituto de Productividad Industrial, cursos muy potentes, los libros que ha escrito José Agustín, socio de Agustín. Para mí esto ha requerido una reflexión, un estudio, el entender un poco su posicionamiento y no se resuelve en una conversación de una hora, ¿no? Hay mucha chicha ahí detrás. O sea que os invito a que entréis en esos espacios y que podáis revisar lo que nos cuentan. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario, reflexión? Si no, estamos ya casi en tiempo. Sí, al final luego podremos contactar, ¿no? O colaborar o tener conversaciones, ¿no? Entre nosotros y bueno, la verdad es que al final era una hora y lo hemos cumplido. Yo pensaba que igual se iba a alargar, pero al final yo creo que ha habido bastante chicha en una hora, ¿no? Sí, la verdad. Eficientes, ¿eh? Añadir también un poco más rápido, si me permitís, para mí una cosa de la que no se habla es la mentorización profesional, ¿no? De gente que está con nuestras responsabilidades y demás. He visto que se ha conectado mi amiga Azucena Vega, que es una grandísima profesional en ese sentido. Al final, cuando tienes una responsabilidad en una empresa y tienes mucha complejidad, todo muy holístico, muchos departamentos, falta de conocimiento de algunas direcciones en los conceptos básicos de lo que es gestionar una planta y tienes que pelearte con sindicatos, con mandos intermedios, con comerciales y demás. Yo una de las cosas que planteo para los asociados es la idoneidad, ¿no? de hacer networking de calidad y de buscar gente en la que te puedas apoyar en algún momento para poder transitar todo este recorrido de gestión de una fábrica. O sea que gracias, Azucena, y nada, os invito a que investiguéis sobre eso. Muy bien, pues si os parece, vamos a despedir el desayuno. Agradecer tanto a Agustín como Ignacio que hayan compartido este espacio con todos nosotros. Creo que ha sido muy, muy motivador y muy enriquecedor y muy útil. Agradecer a todos vosotros vuestra asistencia a este nuevo desayuno de AIME. Y aprovecho para adelantaros que el próximo día 5 de noviembre tendremos un webinar por la tarde a las 5. Os llegará la información en breve para presentar dos programas formativos que hemos estado trabajando desde la asociación. Un programa formativo que se ha diseñado exclusivamente para nosotros sobre marca personal con Rodrigo Miranda, con la Escuela de Negocios de ISDI, de Madrid. Y también presentaremos un programa de nuevos horizontes profesionales. Este es un programa del IES con Manuel Alonso Puig. Y bueno, pues ellos dos nos explicarán en qué consisten estos programas y nos invitarán a participar en ellos. Pero repito, os llegará la información en breve. Y sin más, pues muchas gracias a todos vosotros y nada, buenos días.